que ya los 4 involucrados, los principales involucrados en el caso de los polémicos audios que salieron a la luz el año pasado, a mediados de noviembre, en octubre ya empezó inclusive. La Fiscalía citó a estos involucrados, a Óscar González Daer, el ex senador que terminó perdiendo su investidura, ¿verdad?, tras ser sacado por sus propios colegas. Él está imputado por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. El 19 de abril, Óscar González Daer debe ir hasta la Fiscalía. Vamos a ver qué pasa, qué alega su defensa, si hay alguna chicana por medio, algún documento, a lo mejor está enfermo, qué sé yo, ¿verdad? No, pero por favor. Porque hasta ahora recordemos que... Sí, que una chicana, no. No son capaces. No, Patricia, no, yo pensé que iba a ser serio, me voy. No, sí, claro. Pero bueno, Óscar González Daer entonces ya fue citado para el 19 de abril. 19 de abril. La otra persona que fue citado fue el otro ex senador oviedista, Jorge Oviedo Mato, también sacado, desaforado, sacado del Senado, pero él no perdió la investidura. Recordemos que había hecho un discurso... no me echen, por favor. Donde pedían, por favor, que no le hagan pasar por la misma humillación que le hicieron pasar a Óscar González Daer. Uso las palabras textuales cuando digo humillación, ¿verdad? Él está imputado por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, ¿verdad? Él está citado para el 18 de abril, un día antes que Óscar González Daer. 18 de abril en la Fiscalía. Vamos a ver la siguiente placa, por favor, que tiene que ver con Raúl Fernández, obviamente uno de los protagonistas principales, porque el teléfono de él era el que se estaba escuchando y grabando en la mayoría de los casos. Raúl Fernández también está imputado por asociación criminal, por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia. La fecha de Raúl Fernández es el 12 de abril, antes que los otros dos. ¿Quería apostar que ninguno se va a presentar antes de las elecciones? No, de verdad que no quiero creer eso, Luis, porque ya no puede ser que la justicia no sancione mínimamente a los abogados por atajar la ida de estas personas a la Fiscalía. Tiene que sancionar, pues. Bower estaba hablando la vez pasada, después de 19 años. ¿No? Sí, bueno, imagínate esto que hace cuánto, 4 meses están hace 4 meses que están procesados. Bueno. Exactamente. Bueno, el 12 de abril, Raúl Fernández. Vamos a ver la siguiente placa. El otro es el abogado Carmelo Caballero, que también aparece en varios audios, ¿verdad? Hablando con Raúl Fernández y con otros también. Él está imputado por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias, ¿verdad? Él es el 17 de abril. O sea, esto es 12, 17, 18 y 19 de abril. Están todos citados en la Fiscalía y la siguiente placa tiene que ver con el horario, ¿verdad? Porque el horario es el mismo para todos. Todos a las 9 de la mañana, vamos a ver la siguiente placa, por favor, tienen que acudir a la Fiscalía. Generalmente es un horario muy usual, el de las 9 de la mañana. Cuando quieren esconder y no quieren que los medios estén presentes, los citan a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Sin que nadie se entere. En este caso hay fecha, ¿verdad? Y hay hora también. Vamos a ver la siguiente. ¿Bueno, quiere decir que los periodistas nos levantamos tarde? No, que no avisan, estaba diciendo. Bueno. Pero eso es cierto, hay periodistas que... Pero trabajamos hasta muy tarde, la diferencia. Muy bien. 9 horas y el fiscal de la citación es Martín Cabrera, ¿verdad? ¿Por qué hago esta aclaración con esto del fiscal de la citación? Porque él no es el fiscal de esta causa, pero finalmente tuvo que hacer esta citación él, atendiendo que las fiscales anteriores terminaron inhibiéndose ayer, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver con estas polémicas inhibiciones que se dieron el día de ayer, ¿verdad? En pleno lunes, el martes santo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente placa que tiene que ver con estas inhibiciones. Qué coincidencia, ¿no? Justo cuando está por hacerse cerca el momento en que hay que citarlo, se inhibe. Exactamente. O sea, hasta a la periodista que estuvo revelando, pasando, digamos, la información de los audios, todo bien, Mabel Renfel. A partir de ahí ya empiezan. A partir de ahí ya se inhibieron todos. Bueno, y justamente lo que tiene que ver esa inhibición, la de Claudia Morris y Josefina Gemo, con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado abrió un sumario justamente al procedimiento realizado antes de la declaración de la colega Mabel Renfel, ¿verdad? Que fue la que dio a conocer los audios, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos se inhiben porque la Corte abrió un sumario porque Mabel denunció inclusive acá, denunció en los medios, pero sobre todo acá en Noticias Paraguay dio un poco de detalles de lo que fue su declaración en donde le consultaron a Mabel varias cosas que ella considera inconstitucional, ¿verdad? Vamos a ver algunos de los motivos por los cuales estas dos agentes fiscales alegan que terminaron pidiendo su separación del caso, ¿verdad?
en algunos casos, creo que la mayoría puso textuales de estas fiscales, puesto que se ha ordenado la apertura de una auditoría a la gestión de ambas en la presente causa y no se considera oportuno seguir interviniendo mientras dure la intervención, consideramos apartarnos. O sea, claro, de verdad que es una cuestión de ellas, porque legalmente sí podían seguir en el caso a pesar de tener una auditoría encima, ¿verdad? Todas las diligencias que realizamos de que tomamos la intervención la hicimos por considerarlas oportunas y conducentes, ¿verdad? Tenemos varias argumentaciones más de las fiscales. Vamos a seguir viendo la siguiente placa, por favor. Estas dos fiscales, por eso Martín Cabrera vuelve al caso, aclaran que la periodista fue citada a declarar en carácter de testigo, ¿verdad? Eso está bien claro, fue una testimonial, hay que decir, no una declaratoria, ¿verdad? Mucha gente dice, fue a declarar, Mabel no se fue a declarar, ¿verdad? En atención que a través de sus publicaciones periodísticas se dio a inicio la investigación fiscal, ¿verdad? Para contrastar las publicaciones se requirió al equipo periodístico copia del material en bruto, sin editar, a fin de contextualizar las grabaciones. Ellos lo que cuentan es esto, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente placa, ¿verdad? Y por qué son polémicas el alejamiento de estas fiscalas. En todo momento se hizo notar a dicha institución, al medio de comunicación se refiere, solicitando que lo solicitado, no pretendió jamás atentar en contra de lo dispuesto al artículo 29 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la información no fue proveída. O sea, ellos le dicen, queríamos el material en bruto, ¿verdad? Y creo que Mabel en algún momento dijo que ya no tenía esa información tal cual, ¿verdad? En cuanto a las preguntas, acá viene ya por qué se le abrió sumario a este caso, ¿verdad? A las preguntas formuladas por los abogados defensores que amedrentaron a la comunicadora, ¿verdad? Porque ella dijo que se sintió de alguna forma amedrentada. Dijeron que no se les puede obstruir la posibilidad de preguntar lo que consideren pertinente para su estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque los abogados, tanto de González Daer, estaba creo que la señora Sara Parqué, los abogados de Oviedo Mato y todos los abogados de los demás que están involucrados en los audios estaban presentes en esa testifical, ¿verdad? La ley permite que, hay que aclarar eso, Luis, porque muchos dijeron, no, ¿cómo permitieron que estén ellos ahí? Eso es así. La ley permite que la defensa de los procesados, en este caso todavía están procesados, imputados, no acusados, estén en el sitio escuchando justamente para eso, ¿verdad? Para ver cuál va a ser su estrategia posterior, ¿verdad? Claro, de hecho, a mí me ha tocado en el pasado, cuando se iniciaban procesos a partir de investigaciones periodísticas. Yo era responsable de las publicaciones, fui citado a declarar como testigo y efectivamente en el momento en que fui a declarar estaban presentes los abogados de las personas afectadas por la publicación que terminaron procesadas por ese trabajo y eran sumamente duros y cuestionadores porque ese era su rol de abogado, o sea, digamos... Sencillamente nosotros tenemos un argumento de hierro que cada vez que insistían, porque lo que quieren saber siempre es cuál es tu fuente. Mi fuente, yo me abrogo a lo que establece la Constitución con respecto a artículo 29. El secreto de la fuente. Sí, ahora, no recuerdo cuál es, pero bueno. Esa vez, para recordar un poco, no voy a tener un contexto, ¿vos llegaste, estuviste con tu abogado dentro de la oficina o estuviste solito? No, yo fui con un abogado del diario. Bueno, de hecho, en ese momento yo estaba en el mismo diario que Mabel, en el diario ABC Color. Era el caso de los 16 millones de dólares que involucró en ese momento al presidente González Maqui. Y estaban los abogados del presidente de la República, estaban los abogados del superintendente de banco, de gente que estaba procesada por el caso, y eran todo un bufete de abogados. O sea, eran como 15 abogados preguntando. Y bueno, forma parte del proceso. Claro, lo que Mabel, te pregunto por qué lo de la presencia de tu abogado. Lo que Mabel denunció fue que a ella le pidieron que su abogado no esté presente. O sea, ella iba a estar sola con todos los abogados de los imputados, más las dos fiscalas, ¿verdad? O sea, ella sola. Pero finalmente el abogado de Mabel le dijo a la fiscal que no iba a salir y que tenía que estar ahí presente y se quedó. Eso es uno de los motivos que ella terminó denunciando finalmente y uno de los tantos motivos por los cuales se abre el sumario, ¿verdad? En cuanto a las preguntas, te decía por esta parte, ¿qué es lo que alegan también en muchos casos? Que el momento que la defensa de González Daer, de Oviedo Mato, empieza a consultar la fuente, lo que cuestionan es que la fiscalía tenía que haber omitido esa pregunta, decirle que no al lugar, porque ella estaba está respaldada por la Constitución Nacional, sin embargo permitieron, ¿verdad?, que la sigan de alguna manera atosigando con esa pregunta de quién te dio, cómo hiciste el trabajo. Cuestiones que la fiscalía no debía permitir, ni siquiera debía figurar en la testimonial, por ejemplo, ¿verdad? Esto es más o menos la información preliminar que existe sobre esto, por eso se abre el sumario. Vamos a ver la siguiente placa, por favor, que tiene siempre que ver con esto. Las fiscales inhibidas resaltaron que solicitaron los desgloses de las causas, teniendo en cuenta
que Morris a la fiscal, con una causal por amistad íntima con la fiscal Karina Jiménez, quien también se encuentra investigada. ¿Qué pasa? Hasta ahora tampoco se resuelve la petición en este caso, ¿verdad? Es como un argumento más de por qué se va, por ejemplo, Morris, ¿verdad? En cuanto a las preguntas formuladas por los abogados defensores a la comunicadora, no se les puede obstruir la posibilidad de preguntar lo que consideren pertinente para su estrategia de defensa. Y bueno, y ahí es donde le consultaban quién es tu fuente y que alegan que la Fiscalía no podía permitir que también violen el derecho de Mabel, que sabían que ya no podía contar, ¿verdad? Y no sé si hay una placa más sobre esto, creo que hay un poquitito más sobre los argumentos para tener bien en cuenta nomás qué es lo que está pasando. Bueno, lo último, termina este tema, Luis, de las inhibiciones y de la denuncia que hace el propio medio de que se sintió un poco atosigada, un poco atacada la periodista. Coincidentemente, el embajador norteamericano, que es casi nuevo en nuestro país, escribió un tuit con esta frase: una democracia sólida alienta a una prensa libre, que mantenga bien informado al público, permita una diversidad de voces y exija, responsabilidad a los líderes. Es la frase del embajador y que se entendió, la mayoría entendió que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo acá y las consecuencias que trajo ante la justicia, ¿verdad? Como más o menos dejen a la prensa trabajar de manera libre y responsable, ¿verdad? Y que no exista eso estas presiones. Esas presiones, ¿verdad? Lo que decía el embajador parece, así como lo noto al embajador McClenny, parece que va a ser un embajador algo polémico. Más activo, porque últimamente teníamos embajadores bastante silenciosos. Exactamente, muy diplomático ya. Yo creo que hoy la nueva política ya no sé si permite tanto a alguien que no tenga una postura, una voz sobre todo ante una situación como esta, por ejemplo. Es así. Así que viste que hay temas políticos todavía en la Semana Santa. Sí, pese a la Semana Santa. Buscando, hay.